Muy buenos días, Dios les bendiga a todas, saludos entrañables a Casa de Oración South San Diego, a Tijuana Loma Dorada, bienvenidas a nuestro devocional Entre Amigas y a todas las mujeres que escuchan este devocional Entre Amigas, bienvenidas. Le doy muchas gracias a Dios por sus vidas. ¿Listas? Sentadas todas a los pies del Señor, vamos a hacer una oración para ponernos en manos de Dios. Padre, quiero agradecerte en esta mañana por darnos esta bendición tan importante. Gracias porque es tu verdad y tu palabra la que nos bendice siempre. Y por tu amor hoy estamos y agradecidas estamos, Señor. En tus manos estamos. Ayúdanos a tener oídos para oír. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros vamos al médico, siempre pues vamos al médico porque hay una necesidad. Y si el médico no nos examina y bien nos puede recetar algo para calmar a lo mejor a un malestar, pero no nos va a sanar. No nos va a sanar porque no va a ir a la raíz del problema. Así es, hermanas, la vida de una mujer cuando está expuesta a toda clase de pensamiento para remediar sus necesidades, menos el ir al pensamiento de Dios. Nunca se experimentará la verdadera restauración si no se expone al médico de médicos, que es Jesucristo, que es su palabra, para ser reparadas espiritualmente, mentalmente y aún físicamente. Todas hemos estado mirando a través de esta serie el concepto de lo que es una restauración y tiene que ver con una reparación de la mente, del espíritu primeramente, de la mente, del corazón, para ser vueltas al estado original, para ser constituidas, para que aprendamos regresemos a ese estado de confianza, a ese estado donde generosamente se recibía de las bendiciones del Señor. Y la palabra de Dios era el cimiento, la misma presencia de Dios era el cimiento, y Jesucristo el fundamento. Por eso nuestra vida necesita ser edificadas a través de su palabra. Filipenses 3:1 dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Bueno, nuestro tema de hoy, la restauración, reparando a la mujer, y nuestro verso base es Efesios 4:23 y 24, que dice: ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestas y santas de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. De ahí vemos la bendición. Bueno, en nuestro tema, dando esa continuidad a cómo nosotras vamos a poder ser reparadas, ser restauradas, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Él, un fiel servidor de Dios, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vemos entonces que es la palabra la que nos va a constituir, la que nos va a reparar, la que nos va a reformar. Y es por medio de su palabra y a través de la iglesia que el Señor ha instituido y aquellos siervos que Él ha levantado, como son, en este caso, el apóstol Pablo, pastores, maestros que el Señor llama, porque es un servicio que el Señor llama a dar para perfeccionar la obra que Él comenzó en cada una de nosotras. Aunque nosotras hemos nacido de nuevo y algunas que no han nacido de nuevo, se requiere la primera restauración del espíritu y luego continuar con esa restauración para renovar la mente, el corazón. El Señor usa todas estas herramientas, su palabra dada a conocer a través de la Biblia, a través de aquellos que Él ha constituido como parte del cuerpo de Cristo para ser nosotras restauradas y perfeccionadas. ¿Cuál fue el estado de la mujer perfecta que Dios creó? Bueno, el estado de la mujer, originalmente, como Dios la creó, era una mujer que tenía seguridad. ¿Hay mujeres seguras o hay mujeres inseguras que están escuchando?
Era una mujer que tenía paz. ¿Tienes paz? Era una mujer satisfecha, no le hacía falta nada, tenía toda la plenitud en todos los aspectos, tanto espiritual, emocional, físicamente, no le hacía falta nada y gozaba en el huerto del Edén. ¿Qué pasó? Al pecar, esa mujer perdió su identidad, perdió su paz, perdió su seguridad, empezó a sentir un estado de insatisfacción y empezó a quejarse, a dejar de tener gozo. ¿Por qué? Porque experimentó las deficiencias espirituales, emocionales y físicas. El alma necesita ser renovada, esa es una realidad para todas nosotras que estamos escuchando. Efesios 4:17 dice lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El alma necesita ser renovada. Una mujer nacida de Dios lucha constantemente para no andar en la vanidad de su mente. La mujer de Dios lucha entre los pensamientos de la carne y los pensamientos del Espíritu de Dios. Nosotras, al escudriñar las Escrituras, Dios nos está hablando constantemente y hay una lucha constante. Cuando escudriñamos, nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios nos habla y vamos a darnos cuenta cómo Dios piensa, cuál es el remedio para nuestra vida. Y vamos a ver que Dios piensa en el aspecto de nuestro comportamiento. Cuando nosotros no nos damos cuenta cómo Él piensa, qué dice Dios, nosotros nos vamos a tener una mente totalmente reprobada y vamos a andar en la vanidad de la mente. La palabra de Dios es la lámpara que nos muestra el principio que contrarresta el mal comportamiento. La Escritura dice que las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derriba argumentos y toda altivez que se levanten contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Una idea, entonces, produce un pensamiento, y las ideas que nosotros tenemos son lo que hace de nosotras las personas que somos ahorita. Una deficiencia del alma que evidencia la necesidad de Dios es la ingratitud. A propósito que ayer fue una cena donde se conmemora un aspecto importante en la nación, donde llegó a tener una gran gratitud. Gente extranjera que llegó a un país que Dios le dio a manos llenas. Y yo creo que más de una así es extranjera, llegó a ese país y ha recibido bendiciones. Pero una de las deficiencias que hay en el alma es precisamente la ingratitud. Y la ingratitud quiere decir desagradecimiento, desconocimiento, hay egoísmo, y eso tiene que ver con ese estado de ingratitud. Y la ingratitud produce malas obras, produce desamor y envidia, competencia. Esa es la vieja naturaleza operando. Un ejemplo, una mente que no tiene gratitud, piensa una mujer: ¿por qué limpiar todos los días la casa? ¿Por qué todos los días tengo que estar sirviéndoles de comer, haciendo esto? ¿Por qué todo el tiempo lo tengo que hacer? ¿Por qué ser amable con un esposo difícil? ¿Y por qué orar por unos hijos rebeldes? ¿Por qué orar diario por una iglesia? ¿Y por qué orar por un mundo corrupto? Una vecina, al verme barrer la calle del frente de una casa que está vacía, me pregunta: ¿por qué barrer? ¿Por qué barrer esa calle si nadie lo hace? Extrañada de ver que uno sí lo hace. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué ser puntual? Preguntaríamos, en ese trabajo que tienes. ¿Por qué? Todo el mundo lo hace. ¿Por qué hay que respetar al esposo? No se lo merece. ¿Por qué respetar al jefe? Es muy duro.
¿Por qué respetar al pastor? ¿Por qué orar por otros? ¿Por qué ser pacientes con las personas? ¿Por qué dar lo mejor de nosotros a quien no lo aprecia? Así piensa alguien que no está totalmente apercibido de todo lo que recibe del cielo cada instante. Es por amor lo que nosotros recibimos cada momento y no lo merecemos. La mente ingrata siempre encontrará la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Para no servir a otros de una buena manera, para no darse a otros. Siempre va a cuestionar o restringir los dones y talentos que Dios le dio. Pero la palabra de Dios dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Otra versión dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad. La palabra de Dios confronta cuando nosotros la estudiamos, nos empieza a mostrar aspectos de nuestra vida que nos hacen reaccionar y darnos cuenta que lo que estamos haciendo no corresponde a una persona que tiene el amor de Dios, que vive Dios en uno, sino que tiene a Dios, pero la mente todavía tiene toda la información de aquella vieja naturaleza. Pero lo viejo con lo nuevo no sirve. Lo viejo con lo nuevo es corrupción. Cuando sabemos, entendemos, pero persistimos en vivir a nuestra manera, es una simulación. Somos creyentes, sabemos la Escritura, pero no la aplicamos a nosotros. Hace que nuestra vida esté operando en corrupción por inhabilitar la palabra de Dios. Juan 12:24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La verdad es que no hay una reforma si el viejo pensamiento no muere. La Escritura habla de que seamos gente que viva en gratitud. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La realidad es que los gratos siempre ven el favor de Dios multiplicado sobre sus vidas. Todos recibimos del favor de Dios, pero unos son más conscientes que otros a causa de ese comportamiento de gratitud. Y maravillas de Dios, su poder, sus obras constantes son reconocidos constantemente por un corazón agradecido. Hebreos 12:28 y 29 dice, así que recibiendo nosotras un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nunca vamos a estar completas si no dejamos que el Señor repare nuestra mente, repare nuestro corazón y sean derribados todos esos conceptos que gobiernan y no dejan que opere la palabra de Dios. La verdad es que solamente la Escritura, la palabra de Dios, la verdad absoluta restaura y hace que nosotras podamos volver al estado original. Hermanas, si hemos sido nacidas de Dios y su palabra reina, su palabra gobierna nuestras vidas, nosotras tenemos que dejar que opere esa palabra y dejar que Él llene nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón de su verdad para poder nosotros movernos en este mundo que tiene tanta necesidad y podamos dar de ese amor, podamos dar de esa vida que fluye dentro de nuestro corazón. Alimentémonos diariamente con su palabra, busquemos del reino de Dios, de su justicia. Todas las demás cosas que el Señor tiene para nosotras vendrán, y no miremos a las demás personas como gente estorbosa, sino bendigamos, porque para eso fuimos creadas, para bendecir y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Pues damos gracias a Dios en esta mañana por esta pequeña reflexión y vamos a orar e inclinemos nuestro rostro y ahí desde tu lugar empieza a darle gracias a Dios por todo y por todos los que están cerca de ti. Padre, te damos gracias por darnos la bendición, la oportunidad de poder
darnos este mensaje y hacernos reflexionar en todo, Señor, cuanto poseemos, mi Dios, la vida misma que tú nos has dado por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero también, Señor, el lugar donde nosotros habitamos, la familia que nos has concedido, el esposo para la que está casada, pero la iglesia que tú nos has dado es una bendición, los hermanos que están cerca de nosotros. Gracias porque nos has dado dones, talentos para servir, para dar, para que en todo el nombre de nuestro Señor Jesucristo adorne, Señor, sea exaltado, sea Él que sea glorificado, sujetándonos unos a otros en ese amor, en esa bendición. Te pido, Señor, que un corazón lleno de gratitud, de reverencia y de temor a ti gobierne a cada una de nosotros. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has dado, por la tierra donde tú nos has hecho habitar, por la gente, por el trabajo y por todas las bendiciones espirituales y físicas y emocionales. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios las bendiga a todos.